Hablaremos hoy de las 7 ciudades de Cibola. Y citaremos entonces a Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que durante una expedición a la Florida naufragó en una isla cercana a la actual Texas y fue tomado prisionero por los habitantes aborígenes, y al cabo de un tiempo que fue de 8 años, logró escapar. En realidad no, al cabo de un tiempo escapó y luego pasó 8 años recorriendo el sudoeste del territorio norteamericano. En 1563 ya andaba por un lugar cercano a lo que hoy es Los Ángeles, solo que es muy difícil saberlo porque no lo era en aquel entonces. Bueno, hizo un informe, relató con detalle su encuentro con los pueblos indios, y de ahí salió la leyenda de las 7 ciudades de Cibola que el español supuestamente visitó en sus ratos de delirio desértico. Lo cierto es que a partir de aquellas historias otros desparramaron la leyenda y agregaron más fantasía a lo escrito. La segunda persona citada aquí, me parece que muy al voleo, es Washington Irving, que vivió mucho después, que no tuvo mucha conexión con las ciudades, salvo que escribió famosamente los cuentos de la Alhambra en 1832. Y ahí describió la isla de las 7 ciudades, también llamada Maida, que según parece quedaba a 46 grados de latitud norte y longitud desconocida, con lo cual había que hacer un recorrido exhaustivo del paralelo 46. Fue descubierta esa isla mucho antes, en el año 734, según cuenta por el obispo de Oporto y otros 6 obispos portugueses que habían rajado de su país cuando la invasión de los moros, la invasión sobre la península ibérica, ¿no?, en 711. Muchos años después, en 1447, el capitán Antonio Leone, un italiano al servicio en Portugal, visitó la isla y encontró que los habitantes hablaban portugués y preguntaban ansiosos si los moros permanecían aún en la península. En verdad, en alguna parte de la península sí permanecían. La isla, me refiero a aquella isla de Cibola, estaba dividida en 7 comunidades, cada una con su catedral. Después salta otro escritor llamado Vaughan Wilkins, que escribió en Londres en 1950 la famosa Ciudad del Fuego Congelado, o Quibera, cuya principal capital se llamaba precisamente Cibola, que era famosa por sus rubíes sería mucho mejor, volcanes y así. Helechos gigantescos que crecían, pero no tiene nada que ver con casi nada. Esto lo ubicaba este muchacho Wilkins en América del Sur, y había sido colonizada aquella isla por Madoc, el hijo de Owen, príncipe de Gwynedd, que había dejado su Gales natal en 1169. Hubo otros que también hablaron de estas islas. Pedro de Alvarado, que fue un asistente de Hernán Cortés en la conquista de México, fundó ciudades este tipo, y ejerciendo el gran poder que tenía, pasó gran parte de su vida buscando las fabulosas 7 ciudades de Cibola. Estuvo también Vázquez de Coronado, que era un navegante español que fue el primero en internarse por la actual Arizona y Nuevo México. No cumplió el objetivo de encontrar las 7 ciudades, pero sí tropezó con indígenas norteamericanos que ocupaban una larga franja de tierra con 80 comunidades que vivían en casas de adobe y que eran descendientes de la cultura Anasazi. Llamó a estos grupos pueblo indio en un alarde de imaginación. Vivían en barrancas y estaban organizados en grupos comunitarios y todo así. Bueno, usted se preguntará, ¿y dónde estarán
las 7 ciudades. Por ahora en ninguna parte. La palabra Cibola, por empezar, procede de cíbolo, un nombre español hoy desusado que se daba al bisonte. Tal vez se lo daba por aquella región, porque el territorio del legendario reino donde se suponía estaban las 7 ciudades se extendía hasta las praderas, en donde por lo menos hasta mediados del siglo XIX existían millones de bisontes. Ya no existe ninguno. Según la leyenda, Cibola sería solo una de las fantásticas 7 ciudades que habían sido fundadas por aquellos obispos de los que hablamos, ¿no? Los españoles tenían también otra versión de los hechos, donde los 7 obispos eran españoles y no portugueses, eran originarios de Mérida y no de Oporto, y habían escapado en el año 713. Después del proceso de la Reconquista, que va a finalizar recién en 1492, bueno, cuando, ya sabe usted, los reyes católicos logran desplazar a los moros de Granada, bueno, ese mismo año también cae Colón a América, etcétera, etcétera. Poco después de este descubrimiento, Hernán Cortés descubre que efectivamente había civilizaciones muy avanzadas, muy ricas dentro del Nuevo Mundo, lo cual despierta a la ambición de muchos conquistadores. Y empiezan los rumores. Conquistan México y se empieza a correr la bolilla de unos imperios ricos y poderosos ubicados al norte del continente. Los aztecas afirmaban también que el oro utilizado en sus monumentos provenía de aquellas regiones, ¿no? Sin contar que por allí también se ubicaba la tierra de origen de los aztecas, la mítica isla de Aztlán, lugar de blancura, lugar de las garzas, que durante décadas dividió a los historiadores entre quienes defendían o refutaban su posible existencia. La leyenda medieval de las 7 ciudades comienza a fusionarse con la historia del Nuevo Mundo, bueno, cuando empezamos nosotros con el tema de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Porque Álvar Núñez en realidad era participante de una expedición, de la expedición de Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez era el rival de Cortés en América. Hicieron una expedición a la Florida, 1528, y los sobrevivientes, que creo que fueron 4, el más conocido es justamente Álvar Núñez, hicieron correr el rumor sobre la supuesta existencia de grandes ciudades ubicadas al norte del virreinato. Álvar Núñez escribió un libro, el famoso libro Naufragio, que llegó a las manos del propio rey de España, ¿no? Al oír estos rumores, muchos sintieron que su codicia les hacía cosquillas. Había un esclavo, también sobreviviente de la expedición de Pánfilo, un muchacho moreno, llamado Esteban, conocido popularmente como Estebanico. Y el virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, decidió comprobar la veracidad de la historia de Álvar Núñez, organizando una expedición de reconocimiento dirigida por el fraile franciscano Marcos de Niza. Y Estebanico, el morocho, formaría parte de dicho contingente. En realidad les iba a servir como guía y a veces se adelantaba a los expedicionarios como explorador y después informaba al fraile sobre todo lo que había más adelante. Justamente en una de esas avanzadas que hizo, le dijo: mire, discúlpeme, pero acá he escuchado rumores acerca de grandes y poderosas ciudades en un lugar, bla, 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 bla. Estebanico finalmente murió asesinado por los indios en Jahuicuja, en Nuevo México, ¿no? Y ahí terminó repentinamente la expedición. Así que ninguna prueba contundente
más allá de los relatos de Estebanico, decía que existían las ciudades. Sin embargo, el fray Marcos de Niza se convenció de que aquellas ricas poblaciones realmente existían y que bla, 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 y que las 7 ciudades, y que los obispos portugueses y todo. El fraile regresó a la Ciudad de México narrando que había continuado la exploración después de la muerte de Estebanico, que había llegado a avistar, pero desde lejos. ¿Por qué no fue? No, la vio de lejos. Una ciudad más grande que la gran Tenochtitlán, ¿no? La Ciudad de México. Es raro avistar de lejos semejante cosa y no Y ir. que los nativos de allí usaban vajillas de plata. ¿Cómo lo sabía de lejos? Eso no se ve de lejos. ¿Qué clase de vajilla usan los habitantes? No se ve de lejos. La intuía. Se ve de cerca. Sí. Bien. Y también que decoraban sus casas con turquesas, usaban perlas gigantescas, esmeraldas. Vio todos detalles. Y todos detalles que los vio de lejos. Si hubiera Sí. acercado, a lo mejor no hubiera visto todo. Bueno, al escuchar estas noticias, el virrey Antonio Mendoza no perdió el tiempo, organizó una gran expedición militar para tomar posesión de aquellas tierras que el fraile le había narrado con profusión de detalles. Mandó al mando, no es tan bueno, mandó al frente de aquella expedición a un amigo suyo llamado Vázquez de Coronado, que llevaba como guía ¿a quién? Al fraile Marcos de Niza. Salieron el 15 de abril de 1540. Otra expedición por mar para abastecerla, otra por allá por si acaso, bueno, un montón de gente, ¿no? Coronado atravesó el actual estado de Sonora, entró en Arizona y allí comprobó que las historias de Marcos de Niza eran falsas. ¿Cómo lo comprobó? Al no encontrar ninguna riqueza. Asimismo resultó falsa la aseveración del fraile, conforme a la cual desde aquellas tierras se podía ver el mar. Bueno, esa es la menos importante de las mentiras. Ay, qué mentiroso, me dijo que desde estas tierras se veía el mar y no se ve. No tiene bueno, vista. ¿qué me importa? Lo importante es que caminamos 2 años Sí. y no había ni ciudades, ni perlas, ni turquesas, ni vajilla de oro y plata, ni bultos que se menearan. Bueno, pero le habían prometido vista al mar y resulta que Bueno, no había nada. Como una inmobiliaria. Después, hoy en día hay pocas ciudades perdidas, porque ya no hay lugar ni para nada en este mundo. No. Estamos tan amontonados como perejil en maceta que realmente no existe lugar para leyenda. La razón ha debido imponerse solo por falta de lugar para la mentira. Esta es la única clase de seriedad que este tiempo tiene. Eso ha arrasado con el misterio, ha Sí, arrasado sí, con la sí. intimidad. No hay islas desiertas, todas están ocupadas, todas se conocen. La historia cayeron en una isla que no figuraba en ningún papa, es siempre mentira. Es mentira por haber Y el Google todas las Earth. islas figuran en todos los mapas, Sí. señor. Igual, mire, hay lugares, como para que el misterio tenga alguna chance, que han sido descubiertos hace relativamente poco, como Machu Picchu, ¿no? Que fue descubierto, creo que o en el 20 y pico o en el 30 y pico, Sí, creo claro, que 20 y pico. no mucho, ¿no? En el siglo XX, digo, fue Sí, sí, descubierto. Y es raro que eso Es hubiera más estado raro, ahí. en todo caso, encontrar, o más fácil encontrar esas tierras en lugares perdidos de montañas, que claro. no en islas, que son muy visibles desde centenares de kilómetros. En cambio, el lugar situado en una quebrada, a centenares de kilómetros, por ahí tiene una metrópoli. Y usted, sin embargo, no puede ver ese fragmento de la realidad, que por ahí lo tiene cerca. Sí. Los lugares propios, que hoy se visitan mucho, ¿no? Propios de la civilización maya, en territorios de México o de Guatemala, son territorios que hace poco más de un siglo no se podían ver, porque la maleza se había comido las viejas ciudades de los mayas. Y no había aparecido la civilización
No había aparecido tampoco el caucho. Cuando apareció, el caucho no, estoy mintiendo. No había aparecido el chicle, el árbol del tzitl, que era un árbol que se utilizaba para fabricar ese producto que se llamaba y ahora se llama chicle. Y que antes solo se podía fabricar con el árbol del tzitl y ahora se fabrica con cualquier cosa. Los chicleros que venían a buscar este árbol fueron los primeros que dieron cuenta de ciudades como Palenque o como Chichén Itzá, que hoy son centros turísticos y que allá en la segunda mitad del siglo XIX estaban ocultos por la vegetación. Hemos ido con toda esta información a la discoteca y el tipo me dijo que él conocía un lugar, un balneario, que él va él solo, que no lo conoce nadie. ¿Y qué es? ¿Qué balneario? Que había sido fundado por 7 obispos portugueses, sí, y que estaban ahí todavía muertos de risa. ¿A qué balneario se refiere? Balneario Claromecó. Primero que es muy conocido Claromecó. ¿En serio? A mí me dijeron que el único que va ahí es Gillespie. Sí, Gillespie está tomando sol todo el invierno ahí. Desnudo tomar sol. Sí, ¿cierto? desnudo. En general está desnudo, ¿no? Sí, la verdad. Pero bueno, no tiene nada que ver la playa de Gillespie ni las playas del discotecario con el disco que le habrá dado para el disco que me ha dado es un disco cuyo solo título es ya El desengaño. Se llama Nada, que es justamente lo que encontraron Marcos de Niza, el otro, el amigo de Mendoza, todos esos tipos que fueron a buscar las 7 ciudades de Cibola. Nada. Y nada toca ahora, en solo de piano, Juan Trepiana.